Según un relato de la tradición oral, el Perú está dividido en dos mundos, uno de arriba y otro de abajo. El de arriba representa el mundo de la sierra y el de abajo viene a representar la costa. Según el relato, en cada uno de estos dos mundos habita un zorro que al pasar 2500 años siempre se encuentran para contarse historias al tiempo que las van comentando. José María Arguedas lo que hace es recoger este relato y valerse de él para su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Sin embargo, la importancia de los zorros no solo está en la búsqueda de un título, sino también a modo de elemento narrativo, ya que los dos zorros pretenden funcionar como un narrador que construya el relato. Sin embargo, esto no se logra del todo en el sentido de que los dos zorros aparecen solamente en dos puntos de la novela, al final del primer diario y al final del primer capítulo de lo que ya viene siendo la novela propiamente dicha. Aunque, bueno, en el tercer capítulo hay un diálogo muy importante entre dos personajes, que son Don Diego y Don Ángel, y lo que pasa aquí es que, bueno, Don Ángel es uno de los encargados de la fábrica de harina de pescado, quien recibe la visita de Don Diego y le va explicando pues todo el funcionamiento de la fábrica y también cómo surgió la fábrica en el Chimbote, que es la ciudad donde ocurre la narración, y cómo alrededor de esta fábrica empieza a darse todo un proceso de industrialización. Don Diego va a sufrir durante este diálogo, durante este capítulo, una suerte de transformación hacia lo animalesco y va a adquirir rasgos semejantes a los de un zorro. Entonces aquí se puede ver cómo en la novela va a funcionar, se va a tender un puente entre la tradición oral y lo que busca Arguedas en la novela, que es una reflexión desde lo literario de una realidad del país que está siendo atravesada por la llegada del modernismo y de la industrialización, y al tiempo con esto mismo de una apertura económica hacia el capitalismo global. En la novela hay tres claves importantes para el análisis de la novela, que son la forma de representación, el proceso de la escritura y el género de la novela. José María Arguedas lo que hace es enfrentarse a una escritura para superar todas sus frustraciones psicológicas, porque le es imposible continuar con su vida, pero aún así lo que pasa es que él quiere terminar este relato antes de cumplir con lo que ha intentado muchas veces, que es el suicidio. Entonces esta novela funciona bajo esa búsqueda de cómo enfrentarse a la escritura, cómo representar la realidad del Perú y cómo hacerlo por medio del género de la novela. Entonces aquí la novela rebasa, la escritura aquí rebasa los géneros el género de la novela misma, porque al relato también se le atraviesa la escritura de los diarios desde una identidad personal del autor. José María Arguedas lo que hace es que en los diarios va a hablar acerca pues, de cómo para él este proceso de escritura es algo arduo, cómo se está enfrentando a la muerte por medio del proceso de la escritura, y cómo para él es importante reflexionar acerca del género y de la realidad peruana. Y para lograr todo eso se centra la trama en el Chimbote, que es una ciudad de la costa peruana donde la producción pesquera es algo muy importante. De hecho, la industria de esa ciudad se basa en la explotación pesquera, y lo que hace José María Arguedas es valerse de ese elemento para construir la narración. Entonces lo que pasa en Chimbote es que es un reflejo de cómo la modernización por medio de la industrialización empieza a ser un fenómeno que va a cambiar la identidad del individuo peruano y la realidad del país mismo. Esto es importante teniendo en cuenta toda la producción literaria de José María Arguedas, donde siempre se está haciendo una reflexión de cómo el choque entre la cultura ancestral andina se enfrenta siempre a lo que viene de afuera, a la modernización,
y todos los valores que llegan con el hombre civilizado, que se asienta en la costa donde están las grandes ciudades, y pues él toma en este caso como ejemplo a Chimbote. Y esto es importante porque exceptuando el sexto, otra novela anterior de él, el único referente literario donde José María Arguedas centra su narración en la ciudad. Si uno se atiene a la biografía literaria del autor, él siempre centra sus relatos en el mundo de la sierra. Esto también es muy importante si se tiene en cuenta que para él este mundo es desconocido. En uno de los puntos de los diarios, José María Arguedas habla de un amigo suyo que es el negro Gastiaburú, que le cuenta acerca de cómo él ve el mundo peruano por medio de dos tipos de individuos. Uno que llama los de la lana, que vienen siendo los serranos, los que viven en los pueblos del Ande, y los del pelo, que son pues los hombres civilizados de la costa. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que en la costa también están aquellos hombres que van a las ciudades buscando oportunidades, pero se ven relegados a una vida de miseria, que es algo que siempre ha estado presente en los libros de José María Arguedas. Cómo el hombre llega a la ciudad buscando mejores oportunidades, pero siempre se ve que por su propia condición de indio, sus posibilidades son muy pocas en la ciudad. Este hombre, el negro Gastiaburú, relaciona a José María Arguedas como un hombre de la lana, porque José María Arguedas siempre ha vivido en la sierra. De hecho, para él siempre le es desconocido lo que está más allá en ese mundo de abajo, precisamente. Y esto es importante dentro del proceso de escritura porque José María Arguedas se está enfrentando a algo que le es desconocido. Hablar para él de un mundo urbano es algo que le plantea ciertas búsquedas tanto de lo formal como de lo argumentativo. Si bien José María Arguedas tuvo una experiencia viviendo en la ciudad, esto siempre le es como siempre es como algo que se aleja de su propia identidad como hombre serrano. La novela argumentativamente es una novela que fue truncada en su forma argumental. La novela, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos por un lado los diarios y por otro lado lo que es la novela. Hay 4 partes que integran el diario y 4 capítulos de la novela, más algo que él llama los herbores, que es como la resolución argumentativa, que sin embargo también se ve truncada porque ahí precisamente José María Arguedas se suicida finalmente en el 69, dejando inconclusa la novela, y para eso se vale de una carta que le deja a su editor, Gonzalo Lozada, donde le explica pues la imposibilidad misma de la novela, que ya se había visto presente en la escritura de los diarios, donde él dice que enfrentarse a cada nuevo capítulo para él es difícil. La novela se escribió entre sus estadías en Chile y Perú, y finalmente la acaba en la casa de unos amigos, pero siempre está el problema de que para él enfrentarse a la escritura de esta novela fue algo difícil si se tiene en cuenta que pues todos sus conflictos psicológicos estaban ahí presentes. José María Arguedas, siendo muy niño, ya había intentado suicidarse, pues desde ese sentido nostálgico que fue para él su infancia y todas las cosas difíciles en las que se tuvo que enfrentar, siendo alejado de su padre, y bueno, pues con la pérdida de su madre también fue algo que lo marcó mucho. Entonces aquí en este proceso de escritura siempre está presente esa lucha contra la muerte de la que él habla, también hacia el final de la novela, en el 4.º capítulo, donde él dice que lo que salga de ahí, él la llama la posible novela, va a ser una imagen muy fiel de esa lucha que él ha tenido contra la muerte. Él escribe una carta a su editor pidiéndole que publique su novela si tiene algún sentido o algún valor literario,
y también escribe a la universidad donde él fue profesor y donde finalmente se suicida en el 69. Entonces, como iba diciendo, a la diégesis de la novela pues siempre está presente esta reflexión del proceso de escritura, pero también de la literatura misma como un proceso de identificación del individuo latinoamericano. Si nos atenemos también a todos los debates literarios que tuvo José María Arguedas con algunos escritores contemporáneos, pues se va a ver cómo la literatura latinoamericana empezó a reflexionar acerca de la construcción del individuo latinoamericano y los modos en los que debía hacerse esa identificación. Si ya se hacía al modo de José María Arguedas, viendo al individuo como parte de un contexto que le era propio a su cultura andina, o como lo vieron muchos otros escritores con los que él entró en debate, que lo que hicieron fue verse como un reflejo de lo que era la cultura occidental. Es algo muy curioso que esta novela esté permeada de ese tipo de discusiones, como por ejemplo la que tuvo con Julio Cortázar, que fue ese planteamiento de José María Arguedas de verse como un hombre, como un escritor indigenista, aunque él, por ejemplo, en el discurso que realiza para la aceptación del premio Inca Garcilaso, que cierra la novela, porque él al final, bueno, está la carta, las cartas que deja y incluye el discurso, y con eso cierra la novela. Entonces, pues bueno, ese es el cierre que se da como tal al libro. Es una narración inconclusa, no se sabe finalmente qué es lo que pasa con los personajes tras lo que él llama los herbores. Los herbores son una serie de episodios donde algunos personajes entran en conversación entre ellos, donde se puede ver cómo el individuo, como por ejemplo el personaje de Maxwell, sufre un proceso de andinización. Él era un norteamericano que perteneció a los cuerpos de paz y llega y empieza a asimilar toda la cultura andina. Y junto a él también están, por ejemplo, algunos personajes que hacen el proceso contrario.